¿Cómo cambió tu vida un pequeño acto de bondad? Historia 1. Era un día cualquiera, y estaba pasando por una de las peores etapas de mi vida. Había perdido mi trabajo, estaba atrasado en el alquiler, y sentía que no tenía a nadie a quien acudir. Ese día, salí de casa con la intención de simplemente caminar y despejar mi mente, aunque en el fondo, no tenía planes de regresar. Mientras caminaba por el parque, un hombre mayor se acercó a mí y me dijo: «Disculpa, joven, creo que se te cayó esto». Me entregó una moneda de $1. Le dije que no era mía, pero insistió: «Tómala, tal vez la necesites más de lo que crees». Por alguna razón, decidí aceptar esa moneda. No era mucho, pero fue suficiente para comprar un café caliente en un pequeño restaurante cercano. Mientras estaba sentado ahí, una anciana que estaba en la mesa de al lado me preguntó si todo estaba bien. Antes de darme cuenta, le estaba contando todo lo que me estaba pasando. Resulta que esa mujer trabajaba como voluntaria en un centro comunitario que ayudaba a personas en situaciones difíciles. Me invitó a visitarlo al día siguiente, y ahí conseguí asesoría para encontrar empleo y apoyo emocional que no sabía cuánto necesitaba. Hoy, cada vez que veo a alguien que parece estar pasando por un mal momento, trato de hacer algo por pequeño que sea, porque nunca se sabe cómo un acto tan simple como una moneda puede cambiar la vida de alguien. Historia 2. Cuando tenía 12 años, mi familia se mudó a un vecindario nuevo. Era un chico tímido y reservado, y me costaba mucho hacer amigos. Una tarde, mientras jugaba solo en el jardín, mi vecina, una mujer mayor llamada señora Rosa, se acercó con un libro en las manos. Me lo entregó y dijo: «Esto es para ti. Vi que te gusta dibujar en tu cuaderno, y pensé que este libro sobre técnicas de dibujo te gustaría». Me quedé sorprendido porque nadie nunca había notado mi interés por el arte, ni siquiera mis propios padres. Ese pequeño gesto cambió mi vida. Empecé a pasar más tiempo dibujando, y la señora Rosa siempre estaba ahí para darme palabras de ánimo y sugerencias. Con el tiempo, perfeccioné mis habilidades y decidí estudiar diseño gráfico. Años después, cuando me gradué de la universidad, fui a buscarla para agradecerle, pero su casa estaba vacía. Había fallecido un año antes, y su hija me contó que siempre creyó en mi talento. Hoy trabajo como ilustrador profesional, y todo comenzó con un pequeño acto de bondad de una mujer que vio algo en mí que yo no podía ver. Historia 3. Estaba teniendo un día horrible. Mi jefe me había gritado en el trabajo, había discutido con mi pareja, y sentía que todo iba mal. Decidí parar en una cafetería para tomar algo y calmarme antes de regresar a casa. Cuando llegué a la caja para pagar, el cajero me dijo: «No te preocupes, el café ya está pagado. El chico que estaba delante de ti dijo que quería hacer algo amable por alguien». Miré alrededor, pero la persona ya se había ido. Aunque fue un gesto pequeño, cambió mi día por completo. Sentí un alivio que no puedo explicar, como si alguien me recordara que aún había bondad en el mundo. Inspirado por esto, decidí devolver el favor al día siguiente y pagué el café de alguien más. Lo curioso es que esa persona terminó siendo alguien que conocí más tarde en un grupo de voluntariado. Nos hicimos amigos, y cuando le conté la historia del café, ambos nos reímos y reflexionamos sobre cómo un acto tan simple puede conectar a las personas de formas inesperadas. Historia 4. Cuando era adolescente, mi bicicleta era mi única forma de transporte. Un día, mientras iba camino a la escuela, se me rompió la cadena. Estaba en medio de la carretera, frustrado y sin saber qué hacer, cuando un hombre en una camioneta se detuvo. «¿Necesitas ayuda?», me preguntó. Antes de que pudiera decir algo, bajó del vehículo, revisó la bicicleta y me dijo que podía arreglarla. Sacó herramientas de su camioneta y, en 10 minutos, mi bicicleta estaba como nueva. Le agradecí y le pregunté cuánto le debía. Él sonrió y dijo: «Nada. Solo asegúrate de ayudar a alguien más cuando tengas la oportunidad». Ese pequeño acto no solo me permitió llegar a tiempo a la escuela, sino que también me dejó una lección que nunca he olvidado. Hoy, cada vez que veo a alguien en apuros, pienso en ese hombre y trato de hacer lo mismo por los demás. Historia 5. Hace unos años, estaba en una situación difícil. Me había mudado a una ciudad nueva por trabajo,
pero las cosas no salieron como esperaba. Estaba desempleado, sin dinero y a punto de quedarme sin hogar. Mi único deseo era regresar a mi ciudad natal para intentar empezar de nuevo, pero no tenía cómo pagar el billete de tren. Mientras estaba sentado en la estación, mirando el suelo y tratando de no llorar, una mujer se acercó y me preguntó si estaba bien. Le conté, con algo de vergüenza, lo que me estaba pasando. Sin dudarlo, sacó su billetera y me compró un billete de tren. Quise rechazarlo, pero ella insistió, todos pasamos por momentos difíciles. Solo prométeme que, cuando puedas, harás lo mismo por alguien más. Regresé a mi ciudad natal y, con el tiempo, logré encontrar un trabajo y reconstruir mi vida. Desde entonces, he ayudado a varias personas en momentos difíciles, siempre recordando a esa mujer que, con un simple gesto, me devolvió la esperanza cuando más la necesitaba. Historia 6. Era una tarde lluviosa, y yo estaba sentado en la parada del autobús, empapado de pies a cabeza. Había olvidado mi paraguas en casa, y parecía que la lluvia no tenía intención de parar. Estaba molesto conmigo mismo por no haber revisado el clima, y para empeorar las cosas, el autobús estaba retrasado. De repente, un hombre que caminaba por la acera se detuvo frente a mí. Sin decir nada, me ofreció su paraguas. Intenté negarme, diciéndole que no podía aceptar algo así, pero insistió, tengo otro en casa, y tú lo necesitas más ahora mismo. Antes de que pudiera agradecerle, ya se había alejado bajo la lluvia, sin protección. Ese pequeño gesto no solo me salvó de un resfriado, sino que también me hizo reflexionar sobre la generosidad desinteresada. Guardé ese paraguas durante años, y cada vez que lo usaba, recordaba al hombre que me lo dio. Un día, en una situación similar, vi a una mujer con dos niños pequeños tratando de protegerse de la lluvia con solo una chaqueta. Sin pensarlo, les entregué el paraguas y me alejé, repitiendo las palabras del hombre, tengo otro en casa. Fue un acto simple, pero me hizo sentir que estaba continuando la cadena de bondad. Historia 7. Cuando era estudiante, tenía días en los que apenas podía permitirme comer. Una vez, mientras estaba en la cafetería de la universidad, conté mis monedas y me di cuenta de que solo tenía suficiente para una bebida pequeña. Mientras estaba sentado, tratando de no pensar en el hambre, una chica que estaba en una mesa cercana se me acercó y me dijo, compré demasiada comida, ¿quieres algo? Dudé al principio, pero ella insistió y me entregó una porción de pizza. Terminamos sentados juntos y conversando sobre nuestras vidas. Resultó que ella también había pasado por momentos difíciles y entendía lo que significaba luchar por salir adelante. Esa pequeña acción no solo me llenó el estómago, sino que también me dio una amiga increíble. Seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, y cada vez que veo a alguien en apuros, recuerdo esa porción de pizza que me hizo sentir visto y cuidado en un momento oscuro. Historia 8. Estaba en una librería de segunda mano, buscando algo para distraerme. Pasaba por una etapa difícil, acababa de terminar una relación larga y sentía que mi vida estaba en pausa. Mientras hojeaba un libro al azar, encontré una nota escrita a mano entre las páginas. Para quien encuentre esto, recuerda que, aunque las cosas parezcan oscuras ahora, siempre hay un nuevo amanecer esperándote. Sé fuerte, sigue adelante. No podía creerlo. Era como si esa nota estuviera destinada a mí. La compré junto con el libro, y esa noche, cuando me sentía solo, volví a leerla una y otra vez. No sé quién la escribió ni cuándo, pero me dio la fuerza para buscar ayuda y empezar a reconstruir mi vida. Desde entonces, cada vez que dono libros, escondo pequeñas notas de aliento en ellos, esperando que alguien más las encuentre en el momento en que más las necesite. Historia 9. Mi coche se averió en medio de la carretera una noche fría y oscura. No tenía dinero para un remolque ni para un mecánico, y mi teléfono estaba a punto de quedarse sin batería. Estaba a punto de entrar en pánico cuando un coche se detuvo detrás de mí. Un hombre salió y me preguntó qué estaba pasando. Le expliqué el problema, y él sacó herramientas de su maletero. Revisó mi coche durante unos 30 minutos y logró arreglarlo lo suficiente para que pudiera llegar a casa. Cuando le pregunté cuánto le debía, simplemente dijo, nada, amigo.
Solo haz algo por alguien más algún día. Ese encuentro me marcó profundamente. Ahora, siempre llevo herramientas en mi coche y, si veo a alguien varado, me detengo para ayudar. Todo gracias a ese extraño que, sin conocerme, decidió tomarse el tiempo para asegurarse de que estuviera bien. Historia 10. Después de perder a mi madre, me sentía completamente solo. Mis amigos no sabían qué decir, y mi familia estaba tan devastada como yo. Un día, mientras estaba sentado en un parque llorando en silencio, una niña pequeña se acercó con una flor en la mano y me dijo, no llores. Mi mamá dice que las flores hacen feliz a la gente. No pude evitar sonreír un poco mientras aceptaba la flor. Su madre, que estaba cerca, se disculpó, pero yo le dije que ese pequeño gesto había hecho más por mí de lo que podía imaginar. Me preguntó si necesitaba un abrazo, y aunque al principio dudé, acepté. Ese simple abrazo, de una persona completamente desconocida, fue el primer momento en semanas en que sentí algo de alivio. Me recordó que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz si estás dispuesto a verla. Desde entonces, trato de ser esa luz para otros, incluso con pequeños gestos como una flor o un abrazo. Historia 11. Cuando era adolescente, trabajaba en una pequeña tienda de barrio. Una noche, un hombre entró y, mientras atendía a otros clientes, lo vi esconder algo en su chaqueta. Decidí no confrontarlo, ya que parecía nervioso y desesperado, pero lo seguí discretamente afuera. Cuando lo alcancé, me acerqué y le dije, no tienes que hacer esto. Si necesitas algo, dime. El hombre se detuvo, visiblemente avergonzado, y me devolvió un paquete de pañales. Con lágrimas en los ojos, explicó que acababa de perder su empleo y no podía permitirse comprar pañales para su hijo. Lo llevé de regreso a la tienda y le compré los pañales con mi propio dinero. También agregué algunas cosas más, comida para bebé, leche en polvo, y algo para él. Me dio las gracias y desapareció en la noche. Unos años después, mientras trabajaba en otro lugar, un hombre bien vestido se me acercó con un niño pequeño. Me miró y dijo, no sé si me recuerdas, pero tú me ayudaste cuando más lo necesitaba. Cambiaste mi vida. Resulta que había conseguido un nuevo empleo poco después de nuestro encuentro y ahora estaba en una mejor situación. Fue un momento que nunca olvidaré. Historia 12. Cuando mi abuelo murió, la familia organizó un pequeño funeral en su honor. Durante la ceremonia, noté a un hombre mayor sentado en la última fila. Nadie de la familia parecía conocerlo, pero permaneció allí durante todo el servicio, llorando en silencio. Al final, me acerqué y le pregunté si conocía a mi abuelo. El hombre asintió y me contó una historia que me dejó sin palabras. Dijo que, hace muchos años, mi abuelo lo había ayudado cuando estaba a punto de perderlo todo. Le había ofrecido trabajo temporal en su taller, y aunque solo fueron unos meses, ese empleo le permitió mantener a su familia a flote durante una época muy difícil. Tu abuelo nunca me pidió nada a cambio, dijo el hombre, pero siempre me dijo que lo único que quería era que cuidara a mi familia como él cuidó de la suya. Estoy aquí hoy porque quería agradecerle una última vez. Esa historia me mostró un lado de mi abuelo que nunca había conocido y me hizo valorar aún más su legado. Historia 13. Cuando era niño, me mudé a una casa vieja con mi familia. En una de las habitaciones, encontramos un dibujo extraño en la pared, un árbol lleno de nombres escritos con rotulador. Algunos nombres estaban tachados, otros tenían pequeñas estrellas al lado. Un día, mientras jugaba en el jardín, un anciano pasó por la casa y me saludó. Me dijo que él había vivido allí hace muchos años y que había algo especial en esa casa. Le pregunté sobre el árbol en la pared, y su rostro se iluminó. Ah, ese árbol. Lo pinté para mi hija cuando era pequeña, me dijo. Explicó que cada nombre en el árbol era de alguien que había recibido ayuda de su familia durante momentos difíciles. Las estrellas significaban que esas personas habían devuelto el favor ayudando a otros. Inspirado por su historia, mi familia decidió continuar la tradición. Cada vez que ayudábamos a alguien, escribíamos su nombre en el árbol. Hoy, esa pared está llena de nombres y estrellas, y seguimos agregando más cada vez que podemos. Historia 14. Hace años, mi madre tuvo un problema médico inesperado.
Nuestra familia no tenía mucho dinero en ese momento, y cuando la llevamos al hospital, estábamos preocupados por los costos. Sin embargo, el médico que la atendió nos tranquilizó, diciendo, primero salvemos a tu madre, después hablaremos de dinero. Gracias a él, mi madre recibió el tratamiento que necesitaba y se recuperó completamente. Cuando regresamos para pagar, el médico nos miró y dijo, no se preocupen por eso. Solo prométenme que, algún día, ayudarán a alguien más. Años después, cuando estaba en una mejor posición económica, comencé a donar regularmente a fundaciones médicas. También he ayudado a amigos y familiares en situaciones médicas difíciles, recordando siempre las palabras de aquel médico que nos devolvió la esperanza. Historia 15. Estaba sentado en una cafetería escribiendo una carta para alguien especial. Era una carta que nunca planeaba enviar, solo una manera de expresar mis pensamientos. Al terminar, la dejé sobre la mesa mientras iba al baño. Cuando regresé, la carta había desaparecido. Me sentí extraño, como si hubiera perdido algo importante, pero no le di más vueltas. Unos meses después, recibí una carta en mi buzón sin remitente. Era mi propia carta, con una nota adicional escrita al final, nunca subestimes el poder de tus palabras. Me encontré esta carta en la cafetería y me recordó que aún hay belleza y honestidad en el mundo. Gracias por compartir tus pensamientos, incluso sin quererlo. Esa experiencia me animó a empezar a escribir de manera más abierta, y eventualmente publiqué un libro con historias y reflexiones. Todo gracias a un extraño que encontró significado en mis palabras. Historia 16. Cuando tenía 12 años, mi madre me compró una chaqueta roja para el invierno. Era la cosa más bonita que había tenido, pero también un lujo para nuestra familia, ya que el dinero siempre era escaso. Usaba esa chaqueta con orgullo cada día, y me hacía sentir especial, incluso en los días más fríos y difíciles. Una tarde, mientras caminaba a casa después de la escuela, vi a un niño sentado en una esquina, temblando de frío. No tenía abrigo y se veía completamente perdido. Sentí una punzada en el corazón, y aunque me dolía desprenderme de mi chaqueta, se la ofrecí. El niño me miró con incredulidad, pero al final la aceptó, agradeciéndome con un nudo en la garganta. Al llegar a casa, mi madre notó que no llevaba mi chaqueta y me regañó. Le conté lo que había hecho, esperando que entendiera. Para mi sorpresa, me abrazó y me dijo, hiciste lo correcto. Siempre recuerda que ayudar a alguien es más importante que cualquier cosa material. Pasaron años, y la chaqueta roja se convirtió en un recuerdo lejano. Me gradué, conseguí un trabajo, y la vida siguió adelante. Un día, mientras estaba en una entrevista para un nuevo puesto, el gerente que me entrevistaba parecía familiar. Al final de la entrevista, me miró fijamente y dijo, tú no me recuerdas, ¿verdad? Resulta que ese gerente era el niño al que le había dado mi chaqueta roja. Me contó que, ese día, estaba escapando de una situación abusiva en casa. La chaqueta no solo lo ayudó a sobrevivir el frío, sino que también le dio el valor para buscar refugio y empezar de nuevo. Con lágrimas en los ojos, me dijo, esa chaqueta roja cambió mi vida. Ahora quiero darte una oportunidad porque sé que eres alguien que hace la diferencia. Conseguí el trabajo y, más importante aún, una amistad para toda la vida. Ese pequeño acto de bondad unió nuestras vidas de una manera que nunca hubiera imaginado. Historia 17. Cuando mi abuelo murió, heredé su reloj de bolsillo. Era un objeto antiguo y desgastado, con su inicial grabada en la parte trasera. Nunca entendí por qué era tan especial para él hasta que encontré una carta oculta en el interior del estuche del reloj. La carta, escrita en un papel amarillento, contaba la historia de cómo mi abuelo había recibido ese reloj. Durante la Segunda Guerra Mundial, había sido capturado y enviado a un campo de prisioneros. Un compañero de celda, un hombre de otra nacionalidad, le dio el reloj como símbolo de esperanza. Algún día saldrás de aquí, le había dicho el hombre. Este reloj te recordará que el tiempo sigue avanzando, y también lo hará tu vida. Mi abuelo sobrevivió al campo, y el reloj se convirtió en su talismán. Lo llevaba consigo en cada momento importante, el día que conoció a mi abuela, el nacimiento de sus hijos, y los momentos difíciles en los que necesitaba recordar que todo pasa.
Al leer esa carta, sentí una conexión más profunda con mi abuelo y con el hombre desconocido que le dio ese reloj. Decidí seguir la tradición y llevarlo conmigo en mis propios momentos importantes. Un día, mientras estaba en un viaje de trabajo, conocí a un hombre mayor que notó el reloj en mi bolsillo. ¿Puedo verlo?, me preguntó. Al entregárselo, su rostro se iluminó. Reconozco este reloj, dijo. Resulta que era el hijo del hombre que se lo había dado a mi abuelo en el campo de prisioneros. Ese encuentro nos unió de una manera inesperada. Compartimos historias de nuestras familias y honramos el legado de nuestros padres y abuelos. El reloj ahora no solo simboliza esperanza sino también las conexiones humanas que trascienden el tiempo y las circunstancias. Historia 18. En mi último año de secundaria, mi mejor amiga y yo compartíamos una pasión por la literatura. Un día, me regaló un libro que amaba, lleno de notas escritas a mano en los márgenes. Era nuestra manera de comunicarnos, intercambiando pensamientos y sentimientos a través de las palabras. Después de graduarnos, la vida nos llevó por caminos diferentes. Perdí contacto con ella, y en algún momento, también perdí el libro. Siempre lamenté no haber cuidado mejor ese recuerdo de nuestra amistad. Años más tarde, mientras exploraba una librería de segunda mano en una ciudad lejana, encontré un libro que me llamó la atención. Al abrirlo, casi no podía creer lo que veía, era el mismo libro que mi amiga me había regalado, con todas sus notas intactas. Mi corazón latía con fuerza mientras leía las palabras que habíamos compartido. Pero lo que más me sorprendió fue encontrar una nueva nota al final, escrita por alguien más: espero que este libro encuentre su camino a casa algún día. Decidí buscar a mi amiga, utilizando las redes sociales y la poca información que recordaba de su vida. Finalmente, la encontré. Cuando le conté la historia del libro, nos encontramos en persona después de tantos años. Resulta que ella había donado el libro a una biblioteca cuando se mudó, sin imaginar que algún día volvería a nuestras manos. Ese libro no solo nos devolvió nuestra amistad, sino que también nos recordó la importancia de las conexiones humanas y los pequeños milagros que ocurren cuando menos lo esperas. Historia 19. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, vi a un perrito callejero que parecía perdido. Pensé en ayudarlo, así que le ofrecí parte de mi sándwich. El perro lo devoró felizmente y comenzó a seguirme. Hasta ahí, todo normal, hasta que llegué a la oficina. El perro decidió entrar conmigo, ignorando todas las normas sociales y laborales. Mis compañeros comenzaron a hacer chistes: nuevo recluta, o, finalmente alguien aquí que trabaja por comida. Lo peor fue que, durante una reunión importante, el perro decidió que mi jefe necesitaba amor y se lanzó directo a su regazo. Todos se quedaron en silencio, pero mi jefe estalló en risas y dijo: bueno, creo que tiene más carácter que algunos de nosotros. Al final del día, llevé al perro a un refugio, donde terminó siendo adoptado por mi jefe. Ahora, cada vez que tenemos una reunión, el perro está ahí, mirándome como si fuera su mentor en la vida. Me gusta pensar que ese pequeño acto de bondad ayudó a que nuestro ambiente laboral sea un poco más divertido y peludo. Historia 20. Estaba en una cafetería y alguien delante de mí en la fila pagó por mi café. Pensé: qué gesto tan generoso. Decidí mantener la cadena de bondad y pagué por la persona detrás de mí, sintiéndome como el héroe anónimo del día. El problema fue que la persona detrás de mí estaba comprando café para toda su oficina. Cuando la cajera me dijo que serían 78 pesos, tuve un mini infarto interno. Pero ya estaba comprometido, así que pagué con la sonrisa más falsa del mundo. La persona me agradeció tanto que no pude evitar reírme. Ahora tengo una historia graciosa para contar cada vez que alguien menciona pequeños actos de bondad. También aprendí una valiosa lección: preguntar primero qué están ordenando. Historia 21. Era un verano insoportablemente caluroso, y mi ventilador había dejado de funcionar. Estaba en el bus, sudando como si estuviera en una sauna, cuando una mujer a mi lado me ofreció un abanico de mano. No era gran cosa, pero en ese momento, era como si me hubiera regalado un aire acondicionado portátil. La situación se volvió cómica cuando todos en el bus comenzaron a pedírselo prestado. Al final,
el abanico pasó por al menos 10 personas, y cada vez que volvía a mí, me sentía como el guardián de un tesoro sagrado. Ahora, siempre llevo un abanico conmigo. Nunca sabes cuándo podría ser el héroe sudoroso que alguien necesita. Historia 22. Un día lluvioso, mientras esperaba el bus, una señora me ofreció compartir su paraguas. Fue un gesto amable, y acepté agradecido. Lo que no esperaba era que el paraguas tuviera un agujero justo encima de mi cabeza. La señora, sin darse cuenta, seguía diciéndome, no es agradable estar seco bajo la lluvia, mientras yo me empapaba más con cada gota que caía. No tuve el corazón para decirle nada, así que simplemente sonreí y asentí. Cuando llegué al trabajo completamente mojado, mis compañeros no paraban de reírse, y desde entonces, cada vez que llueve, me preguntan si necesito un paraguas con ventilación. A pesar de todo, siempre recordaré el gesto con cariño y un poco de humor. Historia 23. Estaba en una tienda probándome ropa y me encontraba indeciso sobre un suéter. Una señora mayor se acercó, me miró y dijo, ese color no es para ti, cariño. Pareces un plátano pasado. Lo gracioso es que después de ese comentario, me ayudó a elegir un suéter mucho mejor y hasta regateó con el vendedor para conseguirme un descuento. Fue un acto de bondad, aunque inicialmente parecía un ataque personal. Ahora cada vez que uso ese suéter, pienso en la señora y en cómo un pequeño acto de brutal honestidad puede mejorar tu guardarropa, y tu autoestima, más o menos. Historia 24. Era un día normal en la universidad. Iba tarde a clase, como de costumbre, y mi desayuno había consistido en un mísero vaso de agua porque estaba en la quiebra. Mientras revisaba mis bolsillos en busca de algo, lo que sea, encontré un billete de 20 pesos que no recordaba haber puesto ahí. Pensé que era una especie de milagro financiero. Con ese billete, compré un almuerzo decente por primera vez en semanas y hasta un café. Me sentí tan agradecido que decidí usar lo que me sobraba para comprar unas cuantas barras de chocolate y repartirlas entre mis compañeros, solo porque podía. Uno de esos chocolates fue para un chico que nunca hablaba con nadie. Le di la barra y él apenas murmuró un gracias, pero noté una leve sonrisa en su rostro. Lo dejé pasar sin pensar mucho en ello. Al día siguiente, ese mismo chico se sentó a mi lado y me dijo algo que me dejó en shock. No tienes idea de lo que significó para mí ese chocolate. Estaba teniendo uno de los peores días de mi vida y pensé en rendirme, pero tu gesto me recordó que hay bondad en el mundo. Nos hicimos amigos desde ese momento, y aunque nunca le conté que ese chocolate venía de un billete que tampoco era mío, ese pequeño acto de bondad no solo cambió su vida, sino también la mía. Todavía me pregunto cómo llegó ese billete a mi bolsillo, pero tal vez nunca lo sabré. Historia 25. Siempre fui el típico estudiante que dejaba todo para el último minuto. Esa vez no fue diferente. Tenía un examen importante por la mañana, y para variar, había pasado toda la noche estudiando. A las 6 a.m., decidí darme un respiro e ir a la cafetería a comprar un café. Mientras esperaba mi turno, me di cuenta de que había olvidado mi billetera en casa. Estaba exhausto, desesperado y al borde de las lágrimas. Entonces, un hombre detrás de mí en la fila puso su mano en mi hombro y dijo, no te preocupes, yo te invito. Le agradecí tanto que probablemente parecía un loco. Él solo sonrió y dijo, tómate ese café y arrasa en tu examen. Fue un gesto tan simple, pero en ese momento, se sintió como un salvavidas. Lo que no sabía era que ese hombre trabajaba en la misma universidad, en un departamento diferente. Meses después, me lo encontré en una feria de empleo organizada por la universidad, y cuando me vio, me saludó diciendo, el chico del café. Le conté que había aprobado el examen gracias a su gesto y, como resultado, había podido acceder a una pasantía que me llevó a mi primer trabajo. Años después, sigo enviándole una tarjeta cada Navidad, recordándole cómo un simple café cambió mi vida. Historia 26. Recuerdo que era un día horrible. Había perdido mi empleo la semana anterior, y estaba tratando de estirar los pocos ahorros que me quedaban para comprar alimentos. Mientras hacía las compras, intentaba no llorar, pero mi cara debía reflejar todo el estrés que sentía.
Estaba en la fila para pagar cuando una mujer mayor que estaba detrás de mí se acercó y me dijo, «Cariño, ¿estás bien?». Intenté decir que sí, pero mi voz me traicionó y terminé soltando lágrimas frente a esta completa desconocida. Ella me abrazó, algo que no esperaba en absoluto, y me dijo, «No sé qué estás pasando, pero quiero que sepas que esto también pasará». Después de eso, pagó por mis compras sin decir una palabra más, a pesar de mis intentos por detenerla. Me sentí abrumado por su bondad y prometí que, cuando estuviera en una mejor posición, haría lo mismo por alguien más. Años después, estaba en el mismo supermercado y vi a un joven claramente abrumado, contando monedas para pagar un paquete de arroz y un cartón de leche. Sin dudarlo, pagué por sus cosas. Cuando me agradeció, le dije lo mismo que aquella mujer me dijo a mí, «Esto también pasará». Ahora pienso que ese acto de bondad no solo me ayudó a mí en mi momento de necesidad, sino que creó una cadena de acciones que espero siga creciendo. Historia 27. En mi último año de secundaria, estaba al borde de reprobar matemáticas. No porque no entendiera la materia, sino porque simplemente había perdido la motivación para intentarlo. Mi profesor, el señor Guzmán, era estricto, pero justo, y siempre intentaba motivarnos con frases inspiradoras que, en ese momento, me parecían clichés. Una tarde, después de haber fallado en otro examen, el señor Guzmán me pidió que me quedara después de clase. Pensé que iba a sermonearme, pero en lugar de eso, me entregó un sobre. Dentro había una copia de un poema titulado Invictus y una nota que decía, «Tienes todo lo que necesitas para superar esto. Yo creo en ti, pero lo importante es que tú también lo hagas». Ese pequeño gesto me sacudió. Decidí intentarlo una vez más, estudié como nunca antes, y en el siguiente examen saqué la nota más alta de la clase. Años después, cuando me gradué de la universidad, le envié una carta al señor Guzmán junto con una copia del poema. En la nota, le agradecí por no darse por vencido conmigo y le conté cómo su fe en mí cambió el rumbo de mi vida. A veces, todo lo que necesitamos es que alguien crea en nosotros para empezar a creer en nosotros mismos. Historia 28. Una vez, estaba en el gimnasio después de un largo día de trabajo. Había decidido que correr en la caminadora sería una buena manera de liberar estrés, pero olvidé que llevaba horas sin comer. A los 10 minutos, comencé a sentirme mareado. Me bajé y me senté en una esquina, tratando de no llamar la atención. De repente, un tipo musculoso, con una camiseta ajustadísima y una voz digna de locutor de radio, se acercó y me dijo, «¿Estás bien, amigo?». Antes de que pudiera responder, sacó un plátano de su mochila y me lo ofreció. Acepté el plátano con una mezcla de gratitud y confusión. ¿Quién lleva plátanos al gimnasio? Pero lo comí como si fuera la última cena, y milagrosamente, comencé a sentirme mejor. Lo gracioso es que, después de eso, el tipo empezó a saludarme cada vez que me veía en el gimnasio. Siempre tenía un plátano extra, por si acaso. Eventualmente, nos hicimos amigos, y me introdujo a su grupo de entrenamiento. Ahora, gracias a él, estoy en mejor forma, tengo nuevos amigos, y llevo un plátano conmigo a todas partes, porque aparentemente, son la clave del éxito. A veces me pregunto si ese hombre no era una especie de ángel del gimnasio, enviado para salvarme de mi estado deplorable. Historia 29. Una vez, estaba en una pizzería esperando mi turno para pedir. Estaba mirando el menú, intentando decidir entre una pequeña pizza margarita y un combo más grande que, honestamente, no podía permitirme. De repente, el hombre delante de mí en la fila pagó por su pedido y luego dijo al cajero, «También pagaré lo que pida el chico de atrás». Me quedé atónito. Quise agradecerle, pero ya había salido corriendo con su pizza, como si fuera Batman repartiendo carbohidratos en lugar de justicia. Inspirado por su gesto, decidí mantener la cadena de bondad y le dije al cajero, «Pagaré lo que pida la persona detrás de mí». Lo que no sabía era que detrás de mí había una familia de 6 personas. Cuando escuché su pedido, 3 pizzas grandes, alitas, bebidas y postres, sentí que mi cuenta bancaria lloraba. Pero ya estaba comprometido. La familia se mostró tan agradecida que hasta me invitaron a comer con ellos. Pasé la tarde comiendo pizza con completos desconocidos, riendo y compartiendo historias. Al final,
Nos agregamos en redes sociales, y hasta el día de hoy, me invitan a sus reuniones familiares como si siempre hubiera sido parte de su vida. Gracias a un extraño y una cadena de pizzas, terminé ganando una segunda familia, y probablemente unas cuantas calorías extra. Historia 30. Era un invierno brutal, y yo, siendo el genio que soy, había salido de casa sin abrigo porque pensaba que el frío no era para tanto. Para cuando llegué a la parada del autobús, estaba congelándome. Un hombre mayor, que estaba esperando en la misma parada, me miró, se quitó su abrigo y me lo ofreció. «Toma esto, chico, no quiero que te congeles», dijo con una sonrisa amable. Lo acepté, aunque me quedaba como 5 tallas más grandes. Parecía un niño pequeño usando la ropa de su papá. Cuando subí al autobús, todo el mundo me miraba y algunos comenzaron a reírse. Un par de días después, mientras paseaba por el vecindario con el abrigo, sí, todavía lo tenía porque el hombre no quiso recuperarlo, alguien me detuvo y dijo: «Ese abrigo es del señor Martín, ¿verdad? Siempre hace cosas como esta». Resulta que el hombre mayor era una especie de leyenda local, conocido por regalar ropa a quienes lo necesitaban. La gente comenzó a contarme historias de cómo el señor Martín había ayudado a todos en algún momento, y me sentí parte de una especie de club secreto de personas que habían recibido su bondad. Ese abrigo terminó siendo una fuente constante de bromas entre mis amigos, pero también de calidez, literal y figurativamente. Nunca olvidaré cómo un acto tan simple como prestar un abrigo cambió no solo mi percepción del invierno, sino también de la bondad humana. Historia 31. Una vez, estaba en el estacionamiento de un supermercado, tratando de empujar mi carrito hacia el lugar designado para devolverlos. Pero el viento decidió que ese día sería mi enemigo. Cada vez que lo empujaba, el carrito salía disparado en la dirección opuesta, como si estuviera poseído. Un hombre que estaba viendo todo desde su coche salió y me ayudó a controlarlo. Con una sonrisa, dijo: «Estos carritos son más tercos que algunos adolescentes». Ambos empezamos a reírnos y, mientras llevábamos el carrito al lugar correcto, comenzamos a charlar. Resultó que vivía en mi misma calle y que también era un entusiasta de los carritos desobedientes. Ese pequeño acto de bondad y humor se convirtió en una amistad inesperada. Ahora, cada vez que alguno de nosotros va al supermercado, el otro siempre dice: «¿Te llevaste a tu entrenador de carritos?». Hemos organizado carreras de carritos en el vecindario, mucho menos peligrosas de lo que suenan, y ese encuentro aleatorio nos unió no solo a nosotros, sino también a varias familias en nuestra calle. Un carrito poseído y un hombre amable terminaron convirtiéndose en el origen de un vecindario mucho más unido y lleno de risas.